Muy bien, amigos de los medios de comunicación, gracias, les agradecemos nuevamente por estar aquí acompañándonos. Les pedimos de la manera más atenta den a conocer la postura que fija el Partido Acción Nacional el día de hoy en relación al tema del EA y lo den a conocer a través de los medios que ustedes representan a toda la sociedad de Aguascalientes. Es un favor que les pedimos, sabemos que cumplen cabalmente con ese compromiso y nuevamente les reconocemos ese trabajo. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional lo cita el día de hoy porque ya han pasado 72 horas que había pedido el gobierno del Estado para resolver el problema del Instituto de Educación, que se ha convertido precisamente en la ausencia de los niños en las escuelas y de los maestros precisamente por todas esas prestaciones que ellos reclaman. Estamos frente a una crisis en el sistema educativo. Y a pesar que es difícil obtener a veces toda la información necesaria, nosotros, antes de citarlos, procuramos hacernos llegar la documentación necesaria que pueda sustentar nuestros argumentos. Y por eso estamos hoy aquí con ustedes. Aguascalientes, nuestro estado, nuestro querido estado de Aguascalientes, no se gobierna con boletines de prensa, señores. El domingo 5 de enero de 2014, el Instituto de Educación nos da a conocer un comunicado de prensa que nos dice 286,000 alumnos regresan a clases este lunes. Ese mismo día, en un comunicado del gobierno del estado, también se nos dice: reinicia ciclo escolar con nueva infraestructura educativa. Al día siguiente, es decir, el lunes 5 de enero de 2014, el propio Instituto de Educación también nos dice que se reanudan las clases este martes en las escuelas públicas del estado de Aguascalientes. ¿Qué podemos ver con esto? Y decíamos desde el inicio, no se gobierna solamente con boletines. Hoy es jueves, y ya son 4 días que 286,000 alumnos no acuden a sus aulas. Es un cuarto día más de incertidumbre de los padres, familia y de los maestros que no han visto cubiertas sus pretensiones. Nuestro partido, el Partido Acción Nacional y sus diputados, desde que se instaló esta legislatura, nos ofrecimos y nos comprometimos como gobierno del Estado a que lo íbamos a apoyar, que queríamos caminar junto con ellos, junto con el gobierno del Estado. Pero no podemos apoyarlo cuando sus colaboradores, sus asesores, no le dan la información precisa o bien le ocultan la información. Los propios diputados del Partido Revolucionario Institucional también creemos que no le dan la información precisa al gobierno del Estado, en este caso al gobernador. Es muy claro que el titular del IEA y también el anterior le han fallado no solamente al gobernador, sino le han fallado a los maestros, le han fallado a miles y miles de alumnos, le han fallado a los padres de familia y le han fallado a la sociedad de Aguascalientes en general. En el ejercicio público, señores, no podemos decir: usted disculpe, me equivoqué, este recurso lo pasé para este otro lado, pero ya lo voy a reponer. No, señores. Queremos reiterarles además que la postura de la bancada del Partido de Acción Nacional es precisamente en unos momentos más en el Pleno vamos a apoyar el punto de acuerdo que propuso el PRD en el sentido de que se solicite la comparecencia del titular del IEA para que nos explique a detalle cuál es el problema de esta situación que nos está generando un grave problema, un grave retraso educativo en el estado de Aguascalientes.
igual reiterarles, como ya se ha ventilado en algunos medios de comunicación, el Partido de Acción Nacional propone la conformación, la creación, la integración de una comisión dentro del Poder Legislativo compuesta, que es lo que proponemos, por un integrante de cada fuerza política, para tratar de llegar a fondo, que se investigue y tratar de llegar a fondo de cuál es el problema, cuál es el origen, cuál es la verdad de esta situación. Para detallar un poco más la información que les estamos ofreciendo, le pido a mi compañera Silvia haga uso del micrófono. Muchas gracias, buenos días. Ya mencionaba Adolfo que ha habido mucha opacidad y poca transparencia en el manejo de la información. Creo que ustedes mismos han sido víctimas de que se nos oculten algunas cifras. Sin embargo, queremos decirles hoy que tenemos estimado que el déficit del Instituto de Educación al concluir el año 2013 ascendió a los más de 815 millones de pesos. No son los 100 millones que faltan del bono de rezonificación, no son 96 millones que a mediados del año pasado todavía se adeudaban a Fobiste y que han tenido complicaciones muy serias al inicio de este año. Tengo aquí en mis manos y les vamos a hacer llegar una copia del estado de ingresos y egresos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. Está firmado por funcionarios del propio Instituto de Educación y aquí reconocen un déficit de más de 485 millones de pesos en 2011. Para 2012, la cifra se incrementó a 651.907.000 pesos, 200 millones más. Y para 2013, más de 815 millones de pesos de déficit. ¿De dónde se deriva este déficit financiero? ¿Y por qué Adolfo decía que no es posible que en la administración pública se tomen recursos de una partida a otra, se dejen de pagar, se dejen de reportar y que después se diga, ya lo reintegré y ahí muere? Hubo una auditoría a la que prácticamente todos hemos tenido acceso, está publicada en internet en 2011 de la Auditoría Superior de la Federación, en donde solicitaba y hacía observaciones precisamente al Instituto de Educación como pagos de operación no financiables con recursos del fondo por más de 13 millones de pesos, pagos que carecían de la documentación comprobatoria por más de 9 millones de pesos, pagos por percepciones otorgadas al personal sin contar con la normatividad por más de 5 millones de pesos. ¿Qué hizo el entonces titular? Porque este no es un problema de 2 meses y no solamente es necesario que Macías Garnica, y por eso vamos a apoyar este punto de acuerdo para que comparezca. Decía el Partido Revolucionario Institucional hace unos días que eso no iba a resolver el problema. Efectivamente, el problema no se va a resolver con una comparecencia, pero sí necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo. El 10 de diciembre del 2012 se envió este oficio a la Auditoría Superior de la Federación derivado de las observaciones, en donde se daba cuenta del reintegro por parte del entonces titular, Francisco Chávez, por más de 34 millones de pesos porque se habían observado. Pero el monto original eran 32.772.000 y pico de pesos. Y se pagó un interés de más de 1.341.000 porque se tomaron recursos de donde no eran, y esto solamente es el FAE, el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal. Yo quiero decirles que con ese más de 1.300.000 pesos se pudieron haber adquirido más de 1.000 becas, que por cierto hoy también debemos informar que están sin fondos. Las cuentas del Instituto de Educación, tenemos reportes de estudiantes que han intentado cobrar esa beca y que se han topado con que los cheques son rebutados porque no tienen fondos. O se pudieron haber adquirido casi 200 computadoras con este interés que se pagó por un manejo pues no muy adecuado de las finanzas y además de recursos que son públicos. Y hoy, además de la comparecencia del titular y la creación de esta comisión especial, estaremos solicitando la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que concluya con esta auditoría, para que diga qué pasa con estas observaciones
y que no es posible que se diga se reintegran más de 34 millones y aquí no ha pasado nada. Repito, el déficit del Instituto de Educación supera los más de 800 millones de pesos. Y también la intervención del órgano superior de fiscalización de Aguascalientes, de los FACS, porque esto habla de una responsabilidad y se tiene que fincar a quien resulte en su caso responsable. Y nosotros como Partido Acción Nacional, como bancada también, estamos proponiendo el establecimiento de una mesa permanente porque los maestros son los afectados, los padres de familia desde luego, porque aquí tenemos por ejemplo en el caso de padres de familia que al día de hoy no saben dónde dejar a sus hijos porque no hay escuelas y porque además se está violando una de las garantías que están consagradas en la Constitución, que es el derecho a la educación. Y una mesa permanente para solucionar los problemas. ¿A qué se están enfrentando los maestros? Entre algunas cosas, la retención del 5% del fondo de vivienda, que repito, a mediados del año pasado alcanzaba los 96 millones de pesos. ¿Qué se hizo? Se les estuvo reteniendo ese 5%, sin embargo no se reportó al FOBISTE. Aquí es importante que el actual delegado de FOBISTE diga cuánto asciende esos montos que no se han reportado. Y decirles también que se han iniciado ya órdenes de embargo hacia los maestros porque no se ha pagado y no se ha cubierto esta cuota del fondo de vivienda y además de los créditos, en su caso, quienes así han tenido acceso a ellos. No se ha pagado el seguro de vehículos, ya se ha mencionado, y tenemos reportes también de que se dejaron de pagar las pensiones alimenticias. Y eso es un problema pues muy grave porque hay maestros que tenían convenios obviamente por una situación de carácter civil y que se estuvo reteniendo su pensión alimenticia, sin embargo no se reportó y no se pagó. No hay pago, no hay becas, no se están pagando las becas tampoco. Tenemos ya por lo menos reportados más de 150 casos de cheques que han intentado cobrar el mismo número de alumnos y que se han encontrado sin fondos. Y necesitamos la comparecencia del titular y de quienes estén involucrados en este asunto porque necesitamos saber a ciencia cierta y que se informe a la gente de Aguascalientes, no nada más a los diputados, sino a la gente de Aguascalientes cómo pretenden solucionar el problema, que se va a agravar. Este año, 2014, vence el plazo para que se adecue todo el tema de la rezonificación. Y Aguascalientes hizo en sus negociaciones salariales en los últimos años aumentos por encima de otras entidades. Cuando se regrese el pago de manera central a los maestros, pues habrá un problema financiero importante porque la federación no va a poder pagar lo que Aguascalientes se comprometió. Y necesitamos también que se diga hacia dónde fue a parar ese recurso, porque no estamos hablando de 1 o 2 o 3 mil pesos. Estamos hablando de cantidades importantes que no sabemos hacia dónde fueron a parar y necesitamos que nos informen en dónde y por qué se destinó. Estamos a la orden si tienen alguna duda o cuestionamiento. Diputada, en este sentido, pues es lógico pensar que no es permitida esta discrecionalidad en el manejo de los recursos. De tal manera que este movimiento ya no hay, que lo regreso involucra a otras muchas instancias. A estas instancias también se les está haciendo este llamado. ¿Y cuáles serían? Precisamente por eso es importante y necesaria la creación de esta comisión especial para que investigue todas las dependencias, todas las autoridades y los funcionarios en su momento involucrados. Las transferencias que se hicieron, tenemos reporte incluso de que en el caso del FAE, más de 3 mil millones de pesos llegaron directo a la Secretaría de Finanzas, pero el Instituto de Educación no aperturó, como lo establece la normatividad, la cuenta correspondiente para que se hiciera llegar el recurso. No es un funcionario, evidentemente, son muchos funcionarios los que están involucrados y no se vale en este tiempo, no se puede permitir ni que se lucre con la educación, ni mucho menos que se haga uso de recursos públicos de una manera tan desasiada como lo estamos observando. Ese 1.300.000 pesos, por ejemplo, de estos intereses, pues no debieron haberse pagado si hubiera habido un manejo adecuado de las finanzas. Habla de algunos funcionarios, de manera particular, ¿a qué funcionarios se referiría? Bueno, de documentación que tenemos, con el actual responsable en el Instituto de Educación tiene nombre y apellido, y se apellida Macías Garnica, pero también tenemos estos oficios que se enviaron por parte de Francisco Chávez Rangel,
¿sí? Él fue el que solicitó el que de hecho reintegró estos 34 millones de pesos porque había sido observado que no los había empleado de una buena manera. Se podría hablar también de exlegisladores porque ellos aprobaron estas cuentas públicas con observaciones, ¿no? Fíjate, Rocío, que me has hecho una pregunta muy importante. Y nosotros, cuando vino la aprobación del paquete económico, nos opusimos. Y desde luego que los diputados en su momento aprobaron paquetes financieros y en este caso lo han hecho igual. Yo debo decirte que había un incremento en el presupuesto que se venía dando al Instituto de Educación para el año 2012 del 4.3% y para el 2013 del 4.9%. Nosotros en su momento pedimos primero la glosa del informe antes de aprobar el paquete financiero. Dijimos que estábamos dispuestos a trabajar mañana, tarde y noche porque así estamos acostumbrados y que si era necesario reforzar el número de cantidades de sesiones para desahogar primero la glosa y saber el estado que guardaba precisamente las finanzas de Aguascalientes antes de pasar al paquete financiero. Lo hicieron al revés, lo hicieron en fast track y aprobaron un aumento en el presupuesto de guía para este 2014 de 3.9%. Es decir, los diputados del PRI, del Partido Verde y de quienes más hayan aprobado este paquete financiero, prácticamente todos, menos el PAN, le aprobaron una reducción en el presupuesto del Instituto de Educación. La pregunta es, si traen un déficit de más de 800 millones, ¿cómo pretenden solucionarlo si le destinaron menos recursos precisamente al Instituto de Educación? Diputado Adolfo, comentaba al principio usted que ustedes han mostrado disposición para colaborar con el gobierno. Y usted me está comentando que sus asesores tal parece que no le hacen llegar bien la información al gobernador. Prácticamente, ¿quién está hablando? ¿De Javier Aguilera, que es el jefe de gabinete? Mire, precisamente por eso, ya lo dijo la compañera Silvia, estamos buscando la conformación de esa comisión. Tenemos que llegar al fondo del asunto y hay que involucrar a quien tengamos que involucrar. ¿Quiénes son los que intervienen en el manejo de estos recursos? Eso hay que investigar, precisamente para eso es la comisión. No podemos ahorita, ya se decía, en una primera instancia pues está el titular del día, ¿verdad? Pero hay que involucrar a las demás personas o funcionarios que tengan que ver con este asunto. Silvia, si continúa el paro, ¿qué acciones puede tomar el grupo parlamentario o de qué manera pueden apoyar al magisterio? Bueno, la mesa de diálogo permanente y sobre todo de atención, porque imagina que han habido accidentes vehiculares, por ejemplo, y que cuando los maestros han querido hacer uso de su seguro, pues resulta que la póliza no está garantizada porque no ha habido pagos. Y es como en cualquier empresa, como en cualquier institución, se devenga un salario y si no se cumple, bueno, pues aquí estamos hablando incluso de un problema de carácter penal, cuando se hicieron las retenciones y no se pagaron. Y tengo entendido que ya hay algunos maestros que están con la intención de presentar las denuncias penales contra quien resulte responsable. Decía Adolfo hace un momento que Aguascalientes se encuentra en una crisis educativa, pero sí estamos en un riesgo latente de que se colapse. El próximo lunes regresan a las aulas los estudiantes de educación media y son 50,000 aproximadamente los que están en esta situación. Si el problema no se resuelve, entonces se va a agravar. Y hay algunos maestros que han regresado de manera temporal, pero hay información que no se les ha proporcionado. Se ha hablado, por ejemplo, del bono de rezonificación, pero no se les ha explicado a qué parte de su ingreso corresponde este bono de rezonificación. Salud. Y por eso necesitamos que haya la información adecuada y por eso necesitamos que se transparente y necesitamos que se les atienda. El riesgo es importante de no solucionar el problema a fondo porque no se pueden poner parches. Muy probablemente por la tarde se nos diga que ya se hizo una transferencia de 200 millones de pesos, pero aquí con números les estamos demostrando que este problema va más allá de un fondo o de dos fondos, es un problema que es integral y que no va a ser suficiente tapar el parche momentáneo con 200 millones de pesos. Ahora bien, dentro de lo que es el marco legislativo, está la profesora Juana Alicia Espinosa de los Monteros como diputada y también tiene que ver con el sindicato.
una fracción de los maestros inconformes están pidiendo la destitución de ella. A nivel legislativo, ¿qué efectos podría tener todo esto, tanto, legislativo o magisterialmente? En el tema del sindicato, nosotros siempre hemos sido respetuosos y lo seguimos haciendo de la vida interna de cada organismo, como de cualquier empresa. Eso es una situación de carácter interno que ellos lo tendrán que resolver. Nosotros como Partido Acción Nacional lo que estamos viendo es la afectación para las familias de Aguascalientes y lo que estamos viendo es el desaseo en el manejo de las finanzas públicas. Y es en lo que nosotros nos tenemos que abocar y nos tenemos que concentrar. ¿Cómo solucionar el problema de los maestros que afecta a Aguascalientes y cómo resolver este déficit financiero en el Instituto de Educación? Oye, Silvia, el gobernador publicó que se había entrevistado con el titular de la Secretaría de Educación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que está mintiendo? Y que se iban a depositar los recursos en cuestión de horas. Entonces, ¿quiere decir que está mintiendo el gobernador o quién? O sea, ¿cómo está ese asunto? O sea, porque supuestamente ya está solucionado el problema y los maestros siguen inconformes. Pues es que volvemos a lo mismo, no es un problema de un fondo nada más, es un problema integral. Y en el caso, por ejemplo, de las retenciones que se hicieron del Fondo de Aportación a la Vivienda, de Fondo de Ahorro a la Vivienda, pues eso era un problema local. A los maestros en el Instituto de Educación les retuvo ese 5% y no lo reportó al FOBISTE. Esto no es un problema que tenga que resolver el secretario de Educación Pública o el secretario de Gobernación. Hay participaciones federales reconocidas que parcialmente no han sido entregadas de manera puntual, pero esa es solamente una parte de todo este conflicto. Y el riesgo, insisto, es que se colapse si no se resuelve a fondo. Diputada, ¿qué comentario le merecería a cualquiera de los diputados? Semanas antes se publican los resultados de PISA, felicitan al magisterio. Semanas después anuncia el magisterio una movilización y aparece la plaza llena de patrullas. ¿Qué hay a este respecto? ¿Alguien quiere responder, compañeros? Nada más reiterar sobre la pregunta de que el gobernador aparentemente ya resolvió hablando con el secretario de Educación. Es ahí donde se evidencia el hecho de que te están diciendo hubo desvíos y yo le pido apoyo al gobierno federal para pagar esos desvíos. Esos desvíos salieron de Aguascalientes y Aguascalientes los tiene que pagar, no tiene por qué pagarlos el gobierno federal, porque el gobierno federal ya destinó los recursos al Estado. Entonces es ahí donde es obvia la desviación y nos está diciendo desvíe recursos, no tengo estos recursos que ya me habían sido depositados, que ya me habían sido ministrados y ahora le pido apoyo al secretario de Educación. No sé, me gustaría puntualizar algunos asuntos que ya se dataron aquí. Primero, de que sí es preocupante que exista esta crisis educativa que no se daba desde el gobierno de Otto Granados, que nos puede tener un escenario, como ya comentaron, de que no tengan clases 286,000 alumnos de educación básica, más otros 50,000 si es que se extiende el siguiente lunes. La petición es muy clara, es transparentar, aclarar cuestionamientos y acabar con rumores, así de sencillo. Se tiene que resolver con la provisión necesaria y solucionar de fondo, resolver el déficit y sobre todo solucionar para el 2015. ¿A qué me refiero? El 2015, el 1 de enero, toma la Federación otra vez el control de la nómina. Y hay algunas prestaciones que está dando el gobierno del Estado y que vamos a tener que proveer. Está complementando algunas prestaciones y se tienen que resolver en este año, precisamente para el 2015. Por eso se pidió esta comisión especial. Esta comisión especial que precisamente ayuda a aclarar, a evitar rumores y sencillamente para proveer lo necesario para que este problema se resuelva de fondo. Y termino con esto muy rápido. El salario es sagrado. Yo creo que aquí a nosotros que ha trabajado para alguien sabe que su salario es sagrado y si los maestros contaban con él, no se los podemos escamotear.
Y por último, lo más delicado es que nuestros hijos no se pueden quedar sin clases. Contestando a tu pregunta, pues el llamado es a la tolerancia. No se puede gobernar, ya decía Adolfo, ni con boletines de prensa, ni pretendiendo ocultar la información, ni tampoco decir que estamos bien y somos amigos cuando estás todo a mi favor y coincides completamente, y que te censuro cuando estás en mi contra. En un Estado democrático hay que respetar todas las ideas, la libertad de expresión es una garantía, y bueno, nosotros lo que hacemos es un llamado a la tolerancia, a encontrar y resolver el problema de fondo, a escuchar a los maestros, que ahorita como cualquier trabajador tiene derecho a inconformarse, y a la apertura al diálogo y aprenderlos a escuchar, no a censurarlos. Y finalmente, Perdón, ¿algún grupo de los maestros, tanto los que están en contra de algunas cosas, se han unido a ustedes en este momento para platicar alguna comisión, como intentaron llevarle un oficio al señor gobernador? Realmente como grupo no, nosotros estamos viendo por los maestros en general, por los padres de familia en general y por los alumnos, no por grupos ni adentro del magisterio ni afuera, sino por Aguascalientes en general. Pero sí hacemos un llamado y nosotros estamos a disposición de atenderlos, de que sepan que estamos con toda la intención, y si no lo deja pasar el PRI aquí, porque pretende ocultarlo siempre y mayoritearlo, sí decirles que hemos platicado ya con los legisladores federales de Acción Nacional, y el tema de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación lo estarán llevando a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para que este problema se resuelva a la voz de ya, en la medida de lo posible, y que se resuelva a fondo. Invariablemente la comparecencia del maestro Garnica va a suceder. Pues muy probablemente no suceda, porque ellos van a mayoritear y van a decir que no es necesario, porque eso no va a resolver. Pero nosotros el llamado es que el PRI y en general el Partido Verde o quienes se oponen a la comparecencia, pues actúen de manera responsable, pensando no en un partido, pensando en el interés general y en el interés común de la gente de Aguascalientes. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, gracias por su presencia.